Entonces hoy vamos a hablar algo bien particular, y el nombre quizás les va a llamar la atención, pero espero en el Señor que puedan entender el concepto. Se llama la teología de dormir. A esto le va a gustar mucho a algunos, sobre todo a esta hora. A esta hora algunos practican la teología de dormir. Espero que no pase aquí. Lo leo los que están en controles. Sería un problema que se me queden dormidos el equipo de voluntarios. Pero si tú estás en tu casa, por favor, sacude a alguien. Hoy día vamos a hablar del dormir, por tanto no te duermas si vamos a hablar de la teología de dormir. No te duermas para hablar de la teología de dormir. ¿Ya? Quiero empezar con una frase bien particular que a mí en lo personal me llamó la atención y quiero compartir con ustedes. Y dice así, creo que va a aparecer en pantalla igual. La evangelización no es meramente una actividad incidental en la vida de la iglesia. Es el deber más urgente que como cristianos se nos ha dado para hacer. Casi cada ejercicio espiritual que hacemos juntos como miembros del cuerpo de Cristo, todavía podremos hacerlo en el cielo. Alabar a Dios, disfrutar del compañerismo unos con otros, saborear la riqueza de la palabra y celebrar la verdad juntos. Pero es ahora cuando tenemos la única oportunidad para proclamar el evangelio al perdido y ganar personas para Cristo. Yo hace varios meses leí esta frase en un libro y resulta que me hizo mucho eco entender que en realidad, claro, nosotros disfrutamos de muchas disciplinas espirituales como hijos de Dios y la mayoría en general las vamos a poder desarrollar eternamente, ¿me explico? O sea, vamos a poder seguir haciendo la mayoría de nuestras disciplinas espirituales en el cielo. Pero hay una que no, que es la evangelización. O sea, ya en el cielo no hay espacio para la evangelización. Y quizás es porque de alguna forma el espacio que Dios permite para que esa disciplina pueda llevarse a cabo es ahora. Dile a la persona que tiene al lado, es hoy, como nos decía el otro día el Señor a través de la vida de Abner, es hoy, ahora, este es el día que hizo el Señor. Y por consiguiente yo creo que es el momento más urgente, pero definitivamente más urgente en la era de la humanidad para la evangelización. ¿Y por qué? Porque hoy, por supuesto, tenemos la mayor población del planeta en la historia de la humanidad. 7.8 billones de personas en la Tierra. 7.8 billones de personas. Y eso quiere decir que, por supuesto, en la historia de la humanidad, de los 6.000 años que lleva el hombre en la Tierra, es el momento donde hay mayor cantidad de gente, y por lo tanto hay mayor cantidad de gente con la necesidad de poder y de querer escuchar y de necesitar escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, pasa con que de alguna forma tenemos una premisa hoy día. Hay una urgencia. Hay una urgencia de una disciplina espiritual que ciertamente no vamos a poder llevar a cabo en el cielo. Es hoy el momento. Y de estos 7.8 billones de personas, lo que me llama la atención es que la mitad de la población mundial son niños y jóvenes. Entonces, podemos pensar que en realidad ahí tiene que estar el foco. O sea, el MIC, el Movimiento de Generación Next, los preadolescentes, los secundarios, los universitarios, finalmente hoy día son el foco donde la mitad de la población mundial, de estos niños y jóvenes, lo que me llama la atención y me dolía el corazón es que por lo menos he leído 2 o 3 estudios donde los comentaristas concluyen que no llegamos a ser el 11%, somos el 10 punto y algo por ciento de la población mundial que se considera un cristiano nacido de nuevo, practicante. O sea, de este 7.8 billón, hay un 90% que todavía no abraza esta fe que hoy día profesamos. Y finalmente hay una dinámica que no vamos a poder desarrollar después en el cielo. Este es el momento. Entonces, si queremos realmente una mejor nación, sí es importante lo que vaya a suceder mañana, pero no es trascendente, ¿me explico? Yo creo que lo más trascendente es lo que podemos desarrollar con este 90% de pueblo que todavía no conoce al Dios verdadero. Y ciertamente, de la mitad de ellos, niños y jóvenes, todavía no han abrazado esta verdad. Yo como nunca antes todavía, me ha tocado conocer a jovencitos que no saben quién es Jesús. No sé, por lo menos cuando yo era joven, estaban las películas de Semana Santa y otras cosas, entonces como que había una noción de quién era él. Pero hoy día hay jóvenes que ni siquiera saben quién es, ¿me explico? Ni como personaje histórico. Entonces hay algo que nos está llamando la atención y que tenemos que hacer. Me llamó la atención, en un libro estaba leyendo un análisis que hacían sobre una marca de una gaseosa
No sé si puedo decirlo porque no nos está auspiciando el día de hoy, ¿sí? Todavía no, ¿ya? Pero es una negrita con etiqueta roja. Bueno, creo que aparece aquí en el GC aparece la marca. Pero es la Coca-Cola. Y este análisis de la Coca-Cola decía que el 94% de la población mundial reconoce su marca. 94% de la población mundial reconoce su marca. Y yo decía, pero ¿cómo? Y el tema es que ellos dicen, sí, bueno, estamos apelando a que el 100% de la población, el 100% de los países, de las naciones, conozca nuestra marca. Pero hemos llegado solo al 94% en 112 años de trabajo publicitario. Usted dice, pero interesante. A mí me llegó como una cachetada eso. Pero nosotros llevamos 2000 años de trabajo publicitario. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy. 2000 años, mijo. Y un 10% de la población abraza esta verdad. Uno dice, bueno, pero podemos comparar la dinámica empresarial y marquetera de la Coca-Cola con el Evangelio. Claro que no se puede comparar. Nuestro desafío es mucho más trascendente. La Gran Comisión es mucho más importante. Y además es mucho más potente. Recibimos poder cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Por tanto, hay un desafío sobre nuestras vidas de entender que tenemos tarea por hacer, chiquillos. Tenemos tarea. Peguen un codazo a aquel que está aplicando la teología de dormir. Peguen un codazo, que no se duerma. No se duerma. No se duerma todavía. No se me duerma. Hay trabajo por hacer, chiquillos. ¿Queremos una mejor nación? Hay que extender el reino de los cielos. Hay un 90% de la población donde la mitad son niños y jóvenes que no conocen al Dios verdadero. Y eso realmente debería hacernos enfocar cómo está nuestra efectividad evangelística durante estos últimos 2000 años. En realidad, ¿qué estamos haciendo para hacer el nombre de Dios conocido? Y algo que me ha estado dando vuelta durante, finalmente este último mes, he estado dándole mucha vuelta, estoy meditando mucho, estudiando mucho, esto me tocó hacer algunos cursos, algunas clases sobre estos tópicos, y realmente cada vez que profundizo más en el concepto de la evangelización me doy cuenta que tenemos más deuda respecto de nuestro llamado. Hay una paráfrasis de lo que es la Gran Comisión que me gustó mucho en uno de los textos, que dice, la Gran Comisión, si lo podemos parafrasear, sería trabajar para que personas que nunca pisarían una iglesia se conviertan en seguidores comprometidos de Cristo. Como que de alguna forma esta paráfrasis pareciera que como simplificara el concepto de la Gran Comisión, pero si tú lo lees cuidadosamente, se hace un desafío mucho más profundo. Trabajar, tú y yo, repite conmigo, trabajar, escucha acá, trabajar para que personas que nunca pisarían una iglesia se conviertan en seguidores comprometidos de Cristo. Este tema de la educación en casa me hace repetir, entonces como que tengo esta costumbre, repite conmigo. Pero es que el modelo bíblico de educación también, Deuteronomio capítulo 6, para los que quieran después estudiar. Y la pregunta es, yo, ¿qué estoy haciendo respecto a esto? Yo soy uno de los que, en lo personal, los que me conocieron en mis albores, en mi inicio de la vida cristiana, era el perfil del que nunca pensaría en una iglesia cristiana. Bueno, Francisco, andamos por ahí mismo, ¿no es cierto? No sé qué más. Bueno, Andrés Morel, no sé si alguna vez se imaginó pisando alguna iglesia cristiana. Sí. Qué bueno saberlo. Tenías tu forma de servir al Señor en la ultratumba. Bueno, pero éramos quizá un perfil de los que nunca pensarían. Y alguien trabajó para que nosotros, los que nunca pensaríamos pisar una iglesia, hoy día estemos siendo parte de la gran familia del Señor y coherederos con Cristo, por supuesto sin mérito alguno. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué en cierta forma, y yo les voy a decir algo, miren, no sé, hasta antes que Felipe y Silvia me invitaran a compartir la temática, estaba revisando el chat 2 o 3 veces, y lo he revisado durante la última semana, y he tenido muchas dificultades en leer que alguien escriba, yo soy nuevo. No sé si le ha pasado, pero hace tiempo que no vemos y le damos la bienvenida a alguien nuevo. Cumpleañero, aniversario de matrimonio, pero sí, yo vengo, me invitaron, yo estoy conectándome por primera vez. Y por lo menos hasta el inicio de esta temática no encontré a nadie que dijera eso, por lo menos en el chat. Uno para decir, bueno, es que quizás no se presentan, pero si antes lo leíamos, ¿me explico? Por lo menos. Entonces, ¿será que en algún minuto nos acostumbramos a la dinámica? ¿Será que yo era uno de los que nunca pisaría una iglesia y ahora estoy acá? Entonces ya
cumplí, ¿me explico? Este es el inicio, el puntapié inicial de una vida donde el Señor quiere desafiarnos realmente a marcar una diferencia. Y para eso quiero que nos vayamos a Marcos capítulo 4. Ese va a ser hoy día nuestro texto guía para esta enseñanza. Y Marcos capítulo 4 para mí es bien particular porque en realidad nos relata, bueno, varias parábolas, pero para mí son aspectos sumamente trascendentes respecto a la evangelización. Quizá usted lo ha leído decenas de veces, pero yo le prometo que hoy día va a ver algo que antes no había visto. Ah, que suena como vendedora. Es que conmigo fue así, entonces. Pero claro, hoy día vamos a ver que en Marcos capítulo 4 tenemos principios muy importantes sobre el evangelizador, o sea, sobre usted y yo, el que está usted ahí escuchando esta reunión y quizás ha escuchado varias durante el último sábado, que según el Señor es el sembrador, ¿ya? Entonces de hoy en adelante, por el resto de esta temática, somos agricultores. A ver, diga a la persona que está al lado, hola agricultor, y usted dice, ¿qué tal agricultor? Mira, Matías anda con pinta de agricultor, muy bien. Jorge anda con pinta de capataz, muy bien también. Felipe anda con pinta de con el gerente del terreno. Pero somos los agricultores somos los que, de alguna forma, sembramos, los sembradores. Luego tenemos un segundo aspecto súper importante que vamos a estudiar el día de hoy, que es el mensaje. Y el mensaje tiene una analogía en esta parábola como la semilla. Y luego tenemos a los evangelizados, que son los distintos tipos de terreno que vamos a ver en la parábola del sembrador. Dice, pero Daniel, de nuevo la parábola del sembrador. Yo creo que en la historia, se la repito a mis niños, sale en la Biblia de los cabros chicos, tengo los dibujitos, le hago los... Sí, pero hoy día vamos a ver algo bien importante y yo creo que de alguna forma para mí fue muy de descanso poder comprender y ser revelado respecto a la aplicación que tiene esta parábola, por lo menos este capítulo, para nosotros que estamos con el desafío de entender que nuestro designio es extender el reino de los cielos sobre todo este territorio. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo este capítulo sintetiza justamente 2 años de ministerio. A veces uno dice, oye, pero Marcos capítulo 4 es como está empezando su ministerio Jesús. No, Marcos capítulo 4 ya ha llevado 2 años de ministerio el Señor y fue necesario enseñar esta parábola para poder finalmente educar a los discípulos en lo que es la evangelización, educar al pueblo que le estaba siguiendo respecto de lo que implica la siembra del mensaje de salvación. ¿Y cuál era el problema? Después de 2 años de ministerio, uno dirá, wow, todos los milagros, todos los prodigios, todas las señales, ¿cierto? Multiplicaban el alimento, pescas milagrosas, los muertos resucitaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Uno dice, Jesús tiene que tener un impacto increíble después de 2 años, pero no era así. O sea, muchos seguían los señales, los milagros y los prodigios. Pero al momento de que Jesús, después del milagro, la señal y el prodigio, comenzaba a predicar, la gente, la Biblia dice que decía, qué dura esta enseñanza. Y le dejaban. O sea, se quedaban con el milagro, pero al momento de confrontar su corazón con lo que implica ser un cristiano, de verdad, nacido de nuevo, lo que implica el principio de renuncia, lo que implica justamente tomar decisiones por el Señor, determinaba que finalmente este grupo de seguidores no había experimentado un arrepentimiento genuino y simplemente dejaban al Señor. Y esto empezó a generar un problema también en los discípulos. Los discípulos de alguna forma empezaron a hacerse ciertas preguntas, incluso los discípulos de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista dudó en algún minuto y le pidió a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que esperamos o no? Así como que, ¿será? O sea, Juan el Bautista, pues mi hijo, el primo, el que estuvo ahí saltando en la guatita, el que de alguna forma conocía todo el ministerio, el que sabía toda la historia, aún tuvo sus dudas. Imagínense, los discípulos seguramente tenían muchas inquietudes con lo que estaba pasando. Señor, haces tantas obras, nunca hemos visto un hombre como tú en Israel. Pero la gente no se convierte. La gente se ve estimulada por los milagros, pero al momento de la enseñanza te deja. ¿Qué está pasando? Incluso miren, en Lucas capítulo 13, verso 23, dice así, creo que va a aparecer en pantalla. Lucas lo registra de la siguiente forma. ¿Cómo le hacen esta pregunta a Jesús? Y alguien le dijo a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, como que había una inquietud en los discípulos respecto de que, oiga Señor, ¿qué está pasando? O sea,
Tenemos una cantidad increíble de señales, prodigios, milagros, resucitan los muertos, Señor, camina sobre el agua, los demonios se someten a ti, se van a los cerdos se arrojan. O sea, tenemos cientos de películas, Señor. Pero sin embargo la gente todavía no se arrepiente, la gente todavía no toma una decisión. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué son tan pocos los que se salvan? ¿Por qué son tan pocos los que se arrepienten? Incluso probablemente los discípulos dijeron, tienen que haberlo pensado. Yo lo he pensado. Señor, y si tú modificas ligeramente tu mensaje, si lo haces más inclusivo, lo haces más motivador. Pero el problema no es el mensaje, ¿me explico? Ese es el tema de lo que yo quiero llevar el día de hoy. El problema no es el mensaje. Y el problema es que nosotros hoy día tenemos un tema. ¿Sí o no que usted se ha sentido frustrado alguna vez porque ha evangelizado a una persona? Porque le ha compartido el Señor Jesús y no lo pesca ni en bajada. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién ha evangelizado, que lo ha compartido y dijo, hoy día estoy inspirado, me salió de corrido las 4 leyes espirituales? Hasta me memoricé los versículos como nunca. Me salieron, pero hasta bonito. Y la persona no tomó atención, no pescó nada. ¿Y qué pasa con la frustración que se genera con una persona, con un agricultor que sembró esta semilla y no encontró respuesta? Pensó lo mismo con los discípulos. Pucha, Señor, ¿qué está pasando? ¿Y si cambio el mensaje? ¿Y si lo hago más atrayente? ¿Y si vendo un poquito de humo? ¡Ay, te va a cambiar la vida! Todo va a ser bonito, todo va a ser happy. Señor, tiene una vida en abundancia, todo va a ser precioso. Si de alguna forma le saco algunos elementos, ¿para qué hablemos de arrepentimiento? ¿Para qué vamos a hablar del pecado? ¿Para qué vamos a hablar de cambio? ¿Para qué vamos a hablar de negación de sí mismo? Hablemos de lo bueno, las promesas, la bendición, amor eterno te ha amado, un plan de bienestar y no de calamidad. Qué lindo, ¿cierto? Tratamos de maquillar el mensaje con el propósito de atraer a más gente, pero tampoco están viniendo. Tampoco se están conectando a YouTube. Seguimos siendo las mismas conexiones. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? Nos frustramos porque pensamos que el éxito de nuestra evangelización está supeditado justamente a resultados meramente humanos. ¿Por qué fue tan para mí importante entender el principio de esta dinámica de la parábola del sembrador desde la perspectiva de la evangelización? Porque en realidad vamos a ver hoy día que trae un gran alivio para el corazón de cada uno de nosotros. La parábola del sembrador busca entregarnos instrucciones sobre la evangelización, busca brindarnos también la respuesta que los discípulos de alguna forma le inquietaba a su corazón durante ese tiempo, 2 años después de haber iniciado el ministerio. ¿Por qué algunas personas responden al llamado y otras sencillamente no? ¿Por qué algunas personas tienen tanta hambre del evangelio y otras abiertamente lo rechazan? Probablemente usted se ha hecho esta misma pregunta muchas veces. Y me da gusto ver cómo la parábola del sembrador se inicia desde la vereda del agricultor, desde su mirada y la mía. Nosotros somos los sembradores. Usted en su casa es un agricultor, una sembradora. Y desde esa mirada empieza el Señor con esta historia. El versículo 3 dice, ¡huid! Y así comienza esto. He aquí el sembrador salió a sembrar. Así de simple. ¡Huid! Así empieza. He aquí el sembrador salió a sembrar. Esa es efectivamente la labor del sembrador, por supuesto, que es la misma que la nuestra. Finalmente la labor del agricultor es salir a sembrar. Salir a sembrar implica una acción. Y en esta cierta forma nosotros vamos viendo cuáles son las responsabilidades que tenemos en la extensión del reino. Lo primero es salir. Salir a sembrar, esa es nuestra labor. Salir y sembrar. No se nos exige adornar la semilla, no se le exige al sembrador poner ahí una preciosa cartera de cuero importado, una Louis Vuitton, no sé, nada, no. Usted sale ahí nomás, el sembrador sale con la bolsita plástica nomás, con la semilla, y tiene que salir y sembrar. Algunos pensamos, no, es que si le ponemos un poquito de música antes, la gente va a sensibilizarse, la música ayuda a la siembra. No, el sembrador sale y siembra, y ese es su trabajo y el mío. Sale y siembra. Salir y sembrar. Hay un esquema ahí. Salir y sembrar son nuestras primeras acciones. Y si nos damos cuenta, cuando leemos, voy a leer usted todo el Nuevo Testamento y se da cuenta que no hay ningún pasaje en la Biblia donde el Señor le impute al sembrador
al agricultor o al evangelizador, que en este caso son lo mismo, la responsabilidad por la salvación de aquellos que escuchan el mensaje. No es su responsabilidad, ni la mía, la salvación de aquellos a los cuales le sembramos la palabra. Y esto es muy importante porque de alguna forma nosotros tenemos que entender que Dios nos demanda hacer ciertas acciones en lo que es la extensión de su reino, pero no nos pide a nosotros ser parte del proceso ni tampoco resolver el resultado. Y para mí fue mucho descanso, ahí mismo en Marcos capítulo 4, un poquito más adelante de la parábola del sembrador, si usted va al versículo 26 y 27, dice el secreto de la evangelización. ¿Quiere conocer el secreto de la evangelización? ¿Quieren conocer el secreto de la evangelización? ¿Sí? Usted dirá, ¿qué será el carisma? ¿Será el conocimiento bíblico? ¿Será la licenciatura en teología? ¿Será el tono de voz? ¿Será qué será? El secreto es más increíble todavía. Dice así el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Estamos hablando del contexto de la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4. Después de la parábola del sembrador viene esta explicación. Así es el reino de Dios, dice Jesús. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. Repita conmigo. Echa semilla en la tierra y duerme. Y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo esto sucedió. Y esto es lo glorioso de este pasaje. Nuestra dinámica es salir, sembrar y dormir. Repita conmigo. Salir, sembrar y dormir. Y eso es lo maravilloso de la teología del dormir. Que Dios no nos imputa a nosotros la responsabilidad de ver cómo es que esa semilla debe germinar. Cómo se va a producir la metamorfosis para que brote. Cómo se va a producir finalmente el cambio para que germine y para que dé fruto en el corazón de aquel que le compartí las buenas nuevas. No, yo voy, salgo, siembro y duermo. Y eso es un descanso enorme para todos nosotros. Pero el tema es que como no sabemos esta verdad, nos sucede que nos frustramos. Porque salimos, sembramos y después tratamos de hacer todo para que dé el resultado que yo espero y como la expectativa no es conforme a la que yo estaba esperando, esa frustración termina diciendo, mejor dejo de salir. Y eso le ha pasado a la iglesia hoy en día. Ha medido su capacidad evangelística respecto de números, respecto del tiempo nuestro y no el del Señor. Escuché en testimonio otro día de una persona que nos contaba que se le compartió de Cristo hace 3 años atrás en un funeral. Y no pescó. Y hoy día está asistiendo a la iglesia. 3 años después el Señor hizo el llamado. O sea, la palabra del Señor no vuelve vacía. Yo voy, salgo, siembro y duermo. Y eso es glorioso. El Señor nos llama a descansar justamente en su soberanía. Pablo lo pone de la siguiente forma en 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esto debería traer mucho descanso a nosotros. Porque ¿qué pasa con el agricultor actual hoy día? Como salió, sembró y no vio el resultado que esperaba, simplemente no sé qué hacer con la semilla, cómo lo hago para que se estimule, cómo hago para que se conecte a la reunión, cómo hago para que de alguna forma quiera hacer el discipulado, cómo hago para que finalmente repita conmigo la oración. Al final estoy tratando de manipular situaciones, mover cosas, inspirarlo emocionalmente por este lado, hacer pacto y transacciones por este otro, con tal de que haga lo que yo espero que haga. Y eso termina frustrando nuestro corazón. Todos tenemos familiares que todavía hayan hecho la oración, le hemos compartido, le hemos hablado, le hemos dicho de todo y todavía no están con nosotros el día de hoy, ¿cierto? Y claro, genera cierta angustia ver que todavía no hayan... Pero nuestro trabajo en ese sentido no es manipular ni el mensaje ni el tiempo, sino aprender a descansar en la soberanía del Señor. Y eso es lo que de alguna forma nos da mucho descanso. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros simplemente salimos, sembramos y luego confiamos. Ahora, usted podrá decir, ya, pero Daniel, está bien eso, suena como bonito, pero ¿y qué pasa con los resultados? O sea, ¿qué sucede con lo que hemos sembrado? Y ahí es donde la parábola del sembrador nos ofrece una ecuación. Ahí en Marcos capítulo 4, verso 1 al 20,
ahí nos muestra que los resultados claramente no dependen del agricultor fiel. Que los resultados tampoco dependen del mensaje, porque el mensaje verdadero de esta semilla no tiene que acomodarse, no tiene que manipularse, no tiene que adornarse, es efectivo por sí solo. Sino que lo que nos esboza la parábola del sembrador es que el resultado depende del terreno donde fue sembrado el mensaje a través de un agricultor fiel. Y esta parábola nos relata algo bien especial, es una escena conocida para los agricultores del primer siglo. Hay una fotografía que quiero que veamos, que es una fotografía del jardín bíblico de Yad Shmoná, un kibutz que está en Jerusalén. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo varias veces. De hecho, hicimos un seminario bíblico hace muchos años allá, estuvimos prácticamente un mes. Y ellos tienen un jardín bíblico bien particular, y ahí para mí fue una revelación comprender que la parábola del sembrador tiene ciertos matices que probablemente nosotros no conocemos desde nuestra visión, sobre todo latina. Primero que todo, algo bien particular. Lo que aprendimos es que en realidad la parábola del sembrador no habla de la siembra, por ejemplo, de trigo que nosotros conocemos, sino es la siembra de cebada. ¿Por qué? Porque la siembra de trigo se hace en terrenos llanos y ciertamente se hace con una vara hueca donde se van poniendo, ¿cierto?, los granos de trigo. En cambio, la siembra que se hace de cebada se hace con un bolsito y el sembrador lanza al voleo. Lanza al voleo la semilla y se hacen generalmente en las laderas de las colinas de Judea. Entonces, en la ladera de las colinas de Judea, ¿qué sucede? Pasa algo bien particular. Se hacen unas pequeñas terrazas donde se va preparando un barbecho para la siembra. Pero además se hacen caminos que son senderos que van de alguna forma circundando las laderas para que justamente el sembrador vaya caminando y lanzando la semilla. Y hay unos pequeños montoncitos de piedra, ¿cierto?, que de alguna forma hacen como contención por un lado y otro lado unos cercos de espinos que hacen de protección para los animales. Entonces, cuando yo fui entendiendo que la parábola del sembrador se refería justamente a la cebada en volea, al voleo, y en este tipo de accidentado lugar geográfico, podemos entender en realidad cómo funciona la dinámica de cómo la semilla se va repartiendo en distintos lugares. Porque si usted ha leído la parábola del sembrador, la vamos a repasar ahora, probablemente pensará, pero pucha, el sembrador poco efectivo. Me explico, si fuera un sembrador que estuviera a mi cargo y sé que está tirando semilla a las piedras, al espino y al camino, yo inmediatamente le doy sobre azul a fin de mes, ¿por cierto? Pero cuando entendemos en realidad la dinámica contextual de cómo era la siembra, vamos a entender por qué Jesús está enseñando con esta parábola. Y los semilleros caen en 4 tipos de suelo, ¿cierto? Que reflejan los 4 tipos de personas que van a recibir el mensaje. El primero es en el camino. Dice el verso 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y esto, nosotros tenemos que entender el contexto. Jesús habla de que nosotros somos los agricultores, el evangelizador. La semilla es el mensaje de salvación y estos terrenos son las personas que reciben el mensaje. Entonces el Señor no es que de alguna forma haga acepción de personas, simplemente quiere hacer una radiografía de lo que sucede cuando evangelizamos. No todos los corazones reciben la semilla de la misma forma. La semilla no es el problema. Y usted, agricultor fiel, tampoco. El tema es el corazón que lo recibe. Nuestra oración, por supuesto, es por el corazón de aquellos que están recibiendo la semilla. Pero tenemos que encontrar descanso sabiendo que el Señor ya estableció que había tiempo y ocasión para cada persona bajo el cielo. Y la primera dice que caen en el camino. En ese tiempo los caminos no eran pavimentados en Jerusalén, pero el suelo israelita es tan rocoso que era finalmente como caminar sobre pavimento. Los que hemos estado por allá nos damos cuenta que uno hace un hoyo y hay roca y roca y roca y roca y solo roca. Entonces, claro, cuando hay una semilla que se lanza al voleo, hay una porción que, por supuesto, independiente del tipo de mano que uno tenga, va a caer, que es un remanente, ¿cierto?, despreciable quizás, pero va a caer en la senda endurecida, rocosa de la ladera de Judea. ¿Y qué pasa? Bueno, Jesús dice más adelante en la explicación en el verso 15 que estos evangelizados tienen finalmente un corazón endurecido y que abiertamente ellos no reciben el mensaje. Solo queda la superficie y Satanás es quien lo arrebata. Diferencia acá, porque por ejemplo acá, no sé, por lo menos nos pasa allá en la sede en Hualpén, que semilla, donde caiga semilla, la tierra arcillosa crece de todo. O sea,
Yo estoy limpiando un poco y encuentro papa, encuentro oficiales, encuentro repollos, se encuentra de todo porque el suelo como que en cierta forma tiene otras características, pero allí en Israel no cae en el camino y en el camino ahí queda la semilla y Satanás la arrebata. Entonces lo que está diciendo el Señor en este primer tipo de corazón del evangelizado es que usted puede tener las mejores intenciones, usted puede ser el más fiel de los agricultores, usted puede haber masticado y orado por el mensaje, va a lanzar el mensaje y hay una porción de ese mensaje que va a caer en corazones endurecidos que abiertamente no nos van a recibir. También nos habla de un segundo tipo. El segundo tipo de terreno o de corazón es el pedregal. Otra parte, dice el verso 5-6. Cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Esta es la porción que cae entre las piedras. Y uno dice, ¿pero qué piedras, Daniel? Se supone que el agricultor limpia el terreno de las piedras para que haya un barbecho tierno para recibir la semilla. Son esas piedras que les mostraba en la foto anterior. Son pequeñas piedras que se ponen como muros de contención para ir afirmando los caminos que van recorriendo los sembradores. Por lo tanto, al lanzar la semilla al voleo, hay un remanente que te cae en el suelo y otro que cae entre los pedregales. Ciertamente están sobre tierra, pero justamente como no tienen finalmente mucho para echar raíz, cuando sale el sol, ciertamente se queman. Entonces, ¿qué pasa? Jesús luego en el verso 16-17 enseña que este tipo de evangelización, o sea, este tipo de evangelizado es el que recibe el mensaje con alegría en un inicio. Pero como no tiene una conversión genuina, sino una experiencia más emocional con el mensaje, lamentablemente cuando vienen las crisis de este mundo, esa persona empieza a evidenciar que no hay profundidad en sus convicciones y termina rechazando también el mensaje. Hay un tercer grupo de evangelizados, el grupo de evangelizados de los espinos. El verso 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estos espinos también crecían naturalmente en Israel. De hecho, la palabra griega que se usa acá en Marcos, se traduce como mala hierba espinosa. De hecho, la misma palabra cuando hacen la corona de espinos del Señor Jesús, es la misma palabra griega. Y aunque crece naturalmente en Israel, se dispone por los lados de los caminos para que los animales tengan un límite natural para para no entrar justamente en los lugares donde se siembra. Por consiguiente, este tipo de terreno implica que en el voleo nuevamente hay una porción que cae ahí entre medio de cada una de esas espinas. ¿Y qué sucede con estos espinos? Bueno, verso 19 lo explica así. Estos evangelizados reciben el mensaje, pero son los afanes, riquezas y codicias, o sea, finalmente su propio corazón, el que ahoga el mensaje. Finalmente, estas son personas vacilantes, personas de corazón dividido y de doble ánimo, que lo pueden recibir, pero que al momento de enfrentarse ante las tentaciones de su propio corazón, también terminan rechazando este mensaje. Entonces uno puede decir, wow, qué terrible la dinámica del sembrador. Se invirtió en semilla, lanzó semilla al voleo, y hay una porción que en la tierra la quitó Satanás, que en las piedras la ahogó el mundo, y que en los espinos la consumió el propio corazón y la carne. ¿Y qué sucede? Son intentos que finalmente fueron infructuosos. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza justamente está en que hay una porción que está determinada para la buena tierra. Ahora, ¿qué es lo increíble de esto? Que Jesús relata que esto va a suceder, chiquillos. No relata que, mira, podría ser que pase. No, el sembrador sale, siembra y luego duerme. Pero hay una porción que cayó en camino, en roca, en espinos. Pero ¿sabes qué? Quédate tranquilo. En ningún momento vemos a Jesús imputándole la responsabilidad del resultado al sembrador. No vemos a Jesús diciéndole, el sembrador le faltó calle. ¿Cómo se le ocurre lanzar semilla en corazones que no están preparados? No. El Señor Jesús dice, va a caer semilla en corazones que todavía no están preparados para recibir, que no están dispuestos para recibir. Van a haber corazones donde el enemigo va a venir y va a arrebatar esa semilla. Van a haber corazones donde finalmente el mundo ahogue la alegría de haber recibido ese mensaje. Y van a haber corazones que su propia concupiscencia va a finalmente transformarse en su propio enemigo. Pero Jesús te dice, yo no te responsabilizo a ti.
Yo no te imputo la responsabilidad del resultado de ti. Te estoy diciendo que así va a ser. Y me duele en el corazón que sea así. Y te duele en el corazón de ser así. Y te va a afectar que tus expectativas no sean cumplidas. Pero aún así, yo no te imputo ninguna responsabilidad. Si eres un agricultor fiel y la semilla es verdadera, no tienes nada que temer. Pero hay una parte, verso 8, que cayó en buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, 60 y al 100 por uno. Y esa es nuestra esperanza. Que en esa buena tierra, ni Satanás en el camino, ni el mundo en las piedras, ni el corazón en los espinos puede ahogar lo que ciertamente fue sembrado en un corazón anhelante como barbecho tierno de recibir la palabra de verdad. Y vemos que hasta este momento la analogía para los que eran sembradores y que estaban ahí escuchando el mensaje era perfecto. Ellos entendían con claridad todo lo que estaba explicando el Señor Jesús. Hasta cuando se le ocurre al Señor Jesús decir, y obtendrán cosechas al 30, 60 y 100 por uno. Y ese nos escandalizaron los agricultores. En Israel la mejor cosecha en los valles del norte, el valle de Sarón, es de 6 por 1. O sea, tú siembras 1, cosechas 6. Esa es la mejor cosecha que tienen en Israel. Pero acá Jesús le está diciendo, ¿tendrás al 30, al 60 y al 100 por 1? O sea, Jesús como agricultor era un excelente carpintero. Eres un excelente carpintero como agricultor, eres un excelente carpintero. Pero Jesús estaba hablando claramente no de la cebada. Por muchos que algunos hoy en día quieran emprender ese negocio. No, está hablando de la evangelización. Y ciertamente vemos que Dios, a través del Espíritu Santo, es el que hace esa obra de convencer, regenerar y justificar, pero en proporciones insospechadas. Y eso es lo glorioso de esto. Lo glorioso de esto es que finalmente el Señor nos da la esperanza, no la expectativa, la esperanza de que si tú sales y tú siembras, ciertamente va a haber un porcentaje del mensaje que va a caer en el camino. Y Satanás viene y arrebata esa semilla. Va a haber un porcentaje que va a caer en medio de este muro de contención. Y el mundo va a querer ahogar ese crecimiento. Y va a haber un porcentaje que va a caer entre espinos, que ciertamente van a recibir el mensaje, pero con un corazón dividido que está luchando justamente con la necesidad de tener convicciones profundas, se va a terminar secando. Pero la mejor esperanza y el mejor, la mejor convicción que el Señor nos da a través de esta palabra es que la mayor cantidad de lo que sembremos va a caer en un buen terreno, en un barbecho tierno, exquisito, para dar un fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Y déjame decirte algo. Jesús acá nos enseña algo muy maravilloso. No depende de ti. El resultado no depende de ti. El resultado no depende de ti. Nosotros somos los agricultores de esta generación. Y lo que el Señor nos llama el día de hoy, tal como vemos en este esquema, salir, sembrar y dormir. Si hoy día tú estás viendo que tu entorno no está siendo impactado con tu influencia, es porque alguna de estas tres cosas no las estás haciendo. Quizás dejaste de salir, porque saliste muchas veces y no viste los resultados que esperabas. Me cansé de hablar en mi trabajo, ninguno me acompañó en ministerio. El Señor te dice, sale, siembra y duerme. Y Señor, ¿y qué tengo que hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer mañana? Salir, sembrar y dormir. ¿Y qué tengo que hacer pasado mañana, Francisco? Salir, sembrar y dormir. ¿Y qué tenemos que hacer la próxima semana, Yarna? Salir, sembrar y dormir. Muy bien. ¿Y Jorge, está ahí con micrófono? No. Me lo grita. ¿Qué tenemos que hacer entonces a fin de mes? Salir, sembrar y dormir. Ese es nuestro trabajo, chiquillos. Ese es nuestro trabajo. Y cuando tú salgas y vas a sembrar, te vas a encontrar con corazones de suelo, te vas a encontrar con corazones de roca, te vas a encontrar con corazones de espino, pero hay una porción reservada por el Señor que ya es un barbecho tierno. Es el tiempo y es la ocasión para recibir el mensaje, y eso va a dar un fruto de 30, 60 y 100 por uno. 30, 60 y 100 por uno. Cuando éramos una pequeña célula en la Universidad de Concepción, la célula de arquitectura, estaba Francisca, estaba llegando Grace, Boris Castro por ahí también.
nuestro eterno MOOC. No pensábamos en realidad qué es lo que el Señor quería hacer con esto, pero sabíamos en cierta forma que había un deseo por conocer la verdad. Era insospechado lo que el Señor quería hacer en la universidad, lo que quería hacer con el movimiento universitario, lo que quería hacer finalmente hoy día, donde el Señor ha permitido que muchos de los que de alguna forma son parte de esa generación hoy día estén sirviendo al Señor a tiempo completo, hayan abierto zonas misioneras, estén trabajando en sedes. Yo veo el 100 por 1. Yo veo el 100 por 1. Pero ¿por qué ya? No experimento que esté ese mover, no veo que se abran nuevas células, no dice, no, es que la pandemia, no vemos un desafío de abrir nuevas misiones, no veo anhelos de abrir nuevas ciudades, no veo anhelos de levantar nuevo equipo de tiempo completo, no hay personas que estén dispuestas al servicio. ¿Qué está sucediendo hoy día? ¿Por qué no estamos durmiendo? ¿Por qué dejamos de salir? ¿Por qué dejamos de sembrar? ¿Y por qué dejamos de dormir? Yo quiero invitar a que nosotros hoy día tengamos un tiempo de oración donde le pidamos al Señor, Señor, yo necesito desarrollar un estilo de vida evangelizador. No que sea algo simplemente que tenga un enfoque esporádico. Sí, cuando vayamos de misiones. Sí, cuando vayamos a la universidad a evangelizar. Sí, cuando hagamos el OPU. Sí, cuando de alguna forma hagamos esta estrategia. No, nuestro estilo de vida es salgo, siembro y duermo. Salgo, siembro y duermo. Salgo, siembro y duermo. ¿Y los resultados? Señor, ahí está, velo tú. Velo tú, Señor. Y si toca hacer camino, espina y roca, Padre, será tu tiempo. En tu tiempo y tu ocasión, tú verás cómo te glorificarás en el corazón de esa persona. Pero ¿y qué tal si hay un barbecho tierno? ¿Qué tal si eres un Ananías que está imponiéndole mano sobre un Pablo que finalmente va a desalojar todo Medio Oriente y Asia Menor para el Señor? Cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, la semilla brota y crece sin que tú sepas cómo sucede. Ese es el gran misterio. No tienes que saberlo. Solo tienes que salir, sembrar y confiar en Dios y descansar en Él. Hagamos nuestra labor como agricultores. Hagamos nuestra labor como agricultores y dejémosle al Señor los resultados. La frustración de muchos cristianos es vivir con expectativas respecto a la evangelización. Y Dios no te llama a tener expectativas respecto a la evangelización, te llama a tener esperanza. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Y esa esperanza que no avergüenza nos dice, Señor, tu palabra no vuelve vacía. Mis expectativas humanas ahogan mi esperanza. Pero hoy día le vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón misionero. Un corazón que se ocupe de salir a sembrar y que descanse en el dormir de saber que Dios sigue en control. Yo les quiero, para orar, quiero leerles una frase que de Charles Spurgeon, que en realidad fue una bofetada para mí hace algunos meses atrás. Y dice así: cada cristiano es un misionero o un impostor. Tú decides. Eso me golpeó profundamente, hijo de Dios. Yo le dije, Señor, yo te puedo estar sirviendo, puedo estar dirigiendo ministerio, puedo estar levantando discípulos, pero si he olvidado el pilar fundamental de mi rol aquí en la tierra, la única disciplina espiritual que no voy a seguir haciendo después en su presencia, el ser un misionero que lleve las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le han conocido, al 90% de la población que todavía no ha nacido de nuevo, a esa mitad de niños y jóvenes que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador personal. Señor, yo no quiero ser un impostor. Yo no quiero ser un cristiano impostor, lleno de grados, Señor, lleno de testimonios, pero sin una vida misionera. Tú no necesitas irte a la ventana 1040, no necesitas estar en el sudeste asiático, necesitas empezar en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu casa, en tu barrio, con tus amigos, tus vecinos, tus compañeros. Sal, siembra y duerme. Y déjale los resultados a papá. Deja los resultados a papá. Esta es la teología del dormir. Es poder descansar en que el Señor es quien da crecimiento.